Prólogo. A la mayoría de lo que los autores escriben sobre su propio trabajo les sobra paja y tonterías. Por eso, nunca te has encontrado con un libro titulado Las 100 grandes introducciones de la civilización occidental o Los mejores prólogos de los norteamericanos. Esta es una opinión personal, por supuesto, pero después de haber escrito al menos 50 introducciones y prólogos, por no mencionar un libro entero dedicado al oficio de la ficción, pienso que tengo derecho a formularla. Y creo que puedes tomarme en serio cuando digo que esta podría ser una de esas raras ocasiones en que realmente tengo algo que vale la pena decir. Hace unos años generé cierto furor entre mis lectores al publicar una versión revisada y extendida de mi novela Apocalipsis. Me sentía justificadamente nervioso por ese libro, puesto que esta siempre fue la novela preferida de mis lectores, hasta el extremo de que para los fans de Apocalipsis más apasionados, yo podría haber muerto en 1980 sin que el mundo se viera demasiado afectado. Si hay una historia que rivaliza con Apocalipsis en la imaginación de los lectores de King, probablemente sea el cuento de Roland Deschain y su búsqueda de la Torre Oscura. Y ahora, maldita sea, he vuelto a hacer lo mismo. Excepto que no lo he hecho. Realmente no. Y quiero que lo sepas. También quiero que entiendas que he hecho, y porque puede no ser importante para ti, pero es muy importante para mí, y por eso este prólogo está exento. Eso espero, de la regla de las gilipolleces de King. Primero, ten en cuenta que el manuscrito de Apocalipsis no había sufrido sus profundos recortes por razones editoriales, sino financieras. También existieron limitaciones de encuadernación, pero no quiero meterme con esa parte. Las secciones que agregué a finales de los años 80 fueron revisadas de un manuscrito preexistente. También revisé el trabajo en conjunto principalmente por la epidemia de SIDA que floreció, si esa es la palabra, entre la primera entrega de Apocalipsis y la publicación de la versión revisada, 8 o 9 años después. El resultado fue un volumen aproximadamente 100,000 palabras más extenso que el original. En el caso de El Pistolero, el volumen original era breve y el material agregado en esta versión no suma más de 35 páginas o aproximadamente 9,000 palabras. Si ya has leído El Pistolero, encontrarás aquí solo 2 o 3 escenas totalmente nuevas. Claro que los puristas de la Torre Oscura, de los que existe una cantidad sorprendente, basta con verificarlo en la web. Querrán leer el libro de nuevo y la mayoría de ellos estarán inclinados a hacerlo con una mezcla de curiosidad e irritación. Simpatizo con ellos, pero debo agregar que me interesan mucho más
los lectores que nunca conocieron a Roland y su K-Tet. A pesar de sus fervientes seguidores, la historia de la Torre Oscura es mucho menos conocida por mis lectores que Apocalipsis. A veces, cuando hago lecturas en público, pido a los presentes que levanten las manos quienes leyeron una o más de mis novelas, puesto que se han molestado en llegar, a veces con el inconveniente adicional de contratar una canguro e incurrir en el gasto adicional de echarle combustible al viejo sedán. No es ninguna sorpresa que la mayoría de ellos levanten sus manos. Entonces les pido que mantengan las manos alzadas los que leyeron una o más historias de la Torre Oscura. Cuando hago eso, por lo menos la mitad de las manos de la sala invariablemente bajan. La conclusión es bastante clara. Aunque he dedicado una inmoderada cantidad de tiempo escribiendo estos libros durante los 33 años que medían entre 1970 y 2003, son comparativamente pocas las personas que los han leído, pero quienes lo hicieron son ahora entusiastas de esas historias, y yo estoy también entusiasmado, y tanto que de ningún modo podría dejar que Roland acabara en el exilio. Que este es el triste destino de todos los personajes fallidos. Piensa en los peregrinos de Chaucer, de Camino a Canterbury, o los personajes que pueblan la última e incompleta novela de Charles Dickens, El misterio de Edwin Drood. Creo haber asumido desde siempre, en alguna parte trasera de mi mente, porque no recuerdo haberlo pensado conscientemente, que habría tiempo de sobra para terminar la historia, que incluso quizás Dios me enviaría un telegrama cantando a la hora designada. Vamos, vamos, corre, corre, ponte a trabajar, Stephen. Termina la torre. Y en cierto modo sucedió algo parecido, aunque no fue un telegrama cantado, sino un encuentro cercano con una camioneta Plymouth. Si el vehículo que me atropelló ese día hubiese sido un poco más grande o me hubiese golpeado solo un poco más fuerte, habría estado en uno de esos casos en los que, por favor, no envíen flores. La familia King agradece sus condolencias y la búsqueda de Roland habría permanecido inacabada para siempre, al menos por mí. En cualquier caso, en el año 2001, época en que había vuelto a sentir que era yo mismo, decidí que había llegado el momento de terminar la historia de Roland. Hice a un lado todo lo demás y me puse a trabajar en los 3 libros finales. Como siempre, no lo hice tanto para los lectores que lo exigían como para mí mismo. Aunque las revisiones de los últimos 2 volúmenes todavía siguen pendientes, mientras escribo estas palabras, en el invierno de 2003, los propios libros quedaron terminados el verano pasado, y en el lapso entre el trabajo editorial del volumen 5, Lobos del Calla, y el volumen 6, Canción de Susana,
decidí que había llegado el momento de volver al principio y comenzar las revisiones globales definitivas. ¿Por qué? Porque estos 7 volúmenes nunca fueron historias independientes, sino las secciones de una única y extensa novela llamada La Torre Oscura. Y el principio estaba desincronizado con el final. Mi enfoque de las revisiones no ha cambiado mucho a lo largo de los años. Sé que hay escritores que las realizan a medida que van avanzando, pero mi método de ataque ha sido siempre el de zambullirme tan rápido como he podido, manteniendo mi cuchilla narrativa lo más afilada posible, con el uso constante e intentando poner en fuga al enemigo más insidioso del novelista, que es la duda. Al volver atrás, se me ocurren demasiadas preguntas. ¿Qué tan creíbles son mis personajes? ¿Cuán interesante es mi historia? ¿Qué tan buena es realmente? ¿Le interesará a alguien? ¿Me interesará a mí? Cuando el primer borrador de una novela está terminado, lo guardo para que madure algún tiempo. Después, 6 meses, 1 año, 2 años. En realidad no importa. Vuelvo a él con un ojo más frío, pero aún enamorado, y comienzo la tarea de revisión. Y aunque cada libro de la serie de La Torre fue revisado como una entidad separada, lo cierto es que nunca analicé el trabajo en conjunto hasta no terminar el 7º volumen, La Torre Oscura. Cuando releí la primera novela, la que ahora tienes en tus manos, se presentaron 3 verdades evidentes. La primera era que El pistolero había sido escrita por un hombre muy joven y tenía todos los problemas que tiene el libro de un hombre muy joven. La segunda era que contenía gran cantidad de errores y falsos comienzos, particularmente a la luz de los volúmenes que siguieron. La tercera era que El pistolero ni siquiera sonaba como los libros siguientes, que era francamente bastante difícil de leer. Me he escuchado a menudo, disculpándome por él, diciéndole a la gente que perseveraba, descubriría que en realidad la historia encuentra su propia voz a partir de la invocación. En un momento dado de El pistolero se habla de un hombre que podía componer malas imágenes en extraños cuartos de hotel. Yo soy ese hombre, y en cierta forma se trata de un proceso equivalente al de la reescritura. Enderezar los cuadros, pasar la aspiradora por los pisos, fregar los retretes. Llevé a cabo muchos quehaceres domésticos en el transcurso de esta revisión y he tenido la oportunidad de hacer lo que todo escritor quiere hacer con un trabajo que, aunque acabado, aún necesita una puesta a punto y un pulido final. Corregirlo. Una vez que sabes cómo terminan las cosas, le debes al lector potencial y a ti mismo el volver atrás y ponerlas en orden. Eso es lo que he intentado hacer aquí. Siempre he tenido la precaución de no añadir o cambiar nada que pudiera revelar los secretos escondidos en los últimos 3 tomos del ciclo. Secretos que he logrado guardar durante más de 30 años en algunos casos. Antes de terminar,
Quiero agregar algunas palabras acerca del joven que se propuso a escribir este libro. Ese joven había concurrido a demasiados seminarios de escritura y había utilizado varias de las ideas que esos seminarios promulgaban, que hay que escribir para la gente en lugar de para uno mismo, que el lenguaje es mucho más importante que la historia en sí misma, que la ambigüedad es preferible a la claridad y la simplicidad normalmente signos de una mente pequeña y literal. No me sorprendió encontrar una alta gama de pretensiones en el debut de Roland, por no mencionar los miles de adverbios innecesarios. Arreglé ese agujero tanto como he podido, y no lamento ni un solo corte a ese respecto. En otras partes, invariablemente, aquellas donde había sido seducido por las secciones de la historia que me encantaban, olvidando las ideas de los seminarios. Pude dejar intacto el texto, a excepción de la habitual revisión que todo escritor debe hacer, porque, como he apuntado en otra parte, solo Dios lo hace bien a la primera. En cualquier caso, no quise mezclar o cambiar el modo en el que conté la historia. Pese a todos sus errores, tiene también sus propios encantos, o eso creo. Cambiarla del todo hubiese significado repudiar a la persona que escribió sobre el pistolero en la primavera y el verano de 1970. Y eso es algo que no quiero hacer. Lo que quería hacer antes de que los tomos finales de la serie salieran a la luz, si era posible, era mostrar el cuento de la torre a los recién llegados y a los viejos lectores que quieren refrescar sus memorias, con un comienzo más claro y una entrada más fácil al mundo de Roland. También quería darles un volumen que presagiara con más efectividad los eventos que se aproximaban. Y si tú perteneces a ese grupo de gente que nunca ha visitado el extraño mundo por el que se mueven Roland y sus amigos, espero que te diviertas con todo lo que allí encuentres. Más que nada, mi intención es contar una historia prodigiosa. Si te descubres sucumbiendo al hechizo de la Torre Oscura, aunque solo sea un poco, podríamos decir que habré hecho mi trabajo, el cual comenzó en 1970 y terminó a lo largo de 2003. Con todo, Roland sería el primero en asegurar que ese espacio de tiempo ha sido muy breve. De hecho, cuando uno busca la Torre Oscura, el tiempo es largo que no interesa en absoluto. 6 de febrero del 2003. Una piedra, una hoja, una puerta ignota. De una hoja, una piedra, una puerta. Y de todos los rostros olvidados, desnudos y solos caemos en el exilio. En su vientre oscuro no reconocemos el rostro de nuestra madre. Desde la prisión de su carne hemos cruzado a la prisión atroz e inexplicable de esta tierra. ¿Quién de nosotros ha conocido a su hermano? ¿Quién de nosotros ha mirado en el corazón de su padre? ¿Quién de nosotros no ha permanecido por siempre
encerrado en su prisión. ¿Quién de nosotros no es por siempre jamás un extraño? Oh, perdido, y por el viento abatido, fantasma regresas. Thomas Wolfe, el ángel que nos mira. 19. Reanudación.